Bueno, vamos a hablar de los elementos de protección personal, en específico de dos que nos correspondieron, que fueron los guantes y la bata quirúrgica. Los integrantes de este grupo son María Valentina Cáceres Valero, María Fernanda Chaparro, Daniel Hernando Flores, Ana Gabriela Jiménez y quien les habla, Andrea Tarazona. Entonces vamos a empezar analizando los guantes. Entonces tenemos tipos diferentes de guantes, pero vamos a analizar los grupos. Podemos ver por su composición que hay guantes sintéticos, naturales o tipo tricapa, con polvo o sin polvo. Según la esterilidad, tenemos guantes de cirugía estériles y guantes de examen estériles y no estériles. Según la indicación, tenemos guantes que son para uso quirúrgico, guantes que son para hacer examen o exploración y guantes de protección específicos para alguna tarea que realicemos. Y según la forma, son guantes que se adecúan a la anatomía o son guantes que se pueden usar indiscriminadamente en cualquier mano. Los guantes vienen de diferentes tipos de materiales, como lo vemos en esta diapositiva: los guantes de polietileno, los guantes de vinilo, los de látex o los de nitrilo. Entonces, característicamente, acá tenemos los guantes de látex, nitrilo o vinilo, pues que varían un poco en las diferentes propiedades, como por ejemplo la hipoalergenicidad, la resistencia o la flexibilidad. Entonces, el más hipoalergénico o el que menos nos va a causar reacción de alergias es el guante de nitrilo. Es el mejor en ese sentido. Es también el más resistente y pues el que tiene una flexibilidad en segundo puesto de estos tres tipos de guantes. El guante de látex, por su parte, es el más flexible, pero es el que más nos genera reacciones alérgicas. Y el guante de vinilo pues está ahí como en el medio de los dos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los guantes que tienen polvo, como los de látex, son los que facilitan una mayor colocación, pero al mismo tiempo nos pueden generar más alergias o irritaciones. Los guantes de examen no estériles, como por ejemplo los guantes de látex y de nitrilo, entonces vamos a ver cuándo los vamos a usar. Estos guantes de examen no estériles son usados en todas aquellas prácticas clínicas que no tienen un protocolo de esterilidad y que requieren, sin embargo, una protección para el personal de salud. Por ejemplo, cuando se hace retirada de vías vasculares periféricas, cuando se obtienen y se manipulan muestras para análisis de laboratorio, cuando hacemos un manejo adecuado de las secreciones, las aspiraciones orofaringeas, los fluidos biológicos, la orina y, por ejemplo, en el cambio de bolsas de colostomía, así como también cuando hacemos limpieza de aparatos y de material sanitario, o cuando administramos y eliminamos residuos citotóxicos, y en este momento es especial usar doble guante, o cuando entramos en contacto con residuos biosanitarios. Lo más importante acá es que el objetivo de usar este tipo de guantes es en procedimientos de riesgo donde querramos prevenir y evitar el contacto físico, por ejemplo, con secreciones, con fluidos biológicos, con piel no intacta, con mucosa y con materiales sucios o contaminados. También tenemos los guantes estériles para técnicas asépticas, como los de látex y nitrilo, que como podemos ver acá vienen en un empaque especial. Siempre son unas bolsas de papel que tienen unos dobleces y que nos permiten, al momento de la colocación de los mismos, tener un especial cuidado para que no se contaminen y podamos realizar la labor de la forma más aséptica posible. En este tipo de guantes, entonces, la indicación es usarlo en cualquier tipo de procedimiento que requiera una técnica que conocemos que es estéril. Por ejemplo, curar las heridas. Si no se dispone de un instrumental estéril, hacer un sondaje vesical, hacer una inserción de un catéter central por vía periférica, o por ejemplo también hacer una cateterización o un manejo de fístulas arteriovenosas, asimismo como en el procedimiento de la administración de la nutrición parenteral. El objetivo con el uso de estos guantes es mantener la asepsia adecuada en las técnicas y procedimientos que ya se tornan invasivos para el paciente. En cuanto a los guantes de plástico, que pueden ser los de polietileno o los de vinilo, en estos ya tenemos que tener en cuenta que pues se puede utilizar este tipo de guantes para otro tipo de procedimientos que no requieren mucha protección. Continuando acá, esta diapositiva la traemos especialmente para recordar que hay procedimientos, por ejemplo en el laboratorio clínico,
o en otros espacios a nivel del personal de salud donde estamos utilizando cierto tipo de medicamentos, de sustancias o de reactivos que requieren que se dé una protección durante el trabajo que vamos a realizar con ellos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos usando material citotóxico, cuando entramos en algún tipo de contacto con estos materiales y que debemos usar tanto los guantes y cambiarlos luego periódicamente. También tenemos otras maniobras que no tienen un riesgo tan alto, por ejemplo, cuando debemos manipular alimentos o movilizar pacientes o hacer higiene del paciente o su cama, o por ejemplo cuando necesitamos hacer procedimientos simples donde simplemente pues no tenemos un riesgo de contacto con líquidos, sangre o fluidos biológicos, y cuando existe un efecto de barrera débil, que es decir, cuando necesitamos, en caso de estar expuestos a sangre u otros fluidos biológicos, con alta frecuencia cambiar los guantes, por ejemplo, cada 5 minutos. Acá tenemos la clasificación de los guantes según sus propiedades, entonces como los estamos viendo vienen en diversos colores, pues se pueden identificar también por la textura y la forma del material. Los que nos dan una protección de barrera más amplia son los guantes de látex y de nitrilo. Estos también son los de mayor resistencia química, los que tienen mayor forma, tacto y confort, y también los que son más resistentes. Asimismo, la elasticidad es mejor en estos mismos, en los de látex y de nitrilo, comparados con los de polietileno y vinilo. Y finalmente, son más resistentes también a las perforaciones. Y recordemos otra característica, que es que el látex es el que más alergenicidad nos da, o el que más alergia nos produce. Y finalmente, pues todos son de un buen precio o aceptable precio. El mejor que hice es el de polietileno, pero pues esto no es tan usado realmente en la práctica clínica.